días, bienvenidos sean todos a la primera videoconferencia de 2022 de la Escuela de Salud Pública de México. A nombre del doctor Eduardo Lascano, director de esta escuela, les agradezco su presencia y sean bienvenidos a esta conferencia. Este ciclo 2022 se ha diseñado con un gran compromiso a todos ustedes, donde se estarán exponiendo temas de la salud pública de gran relevancia en México y en el mundo. Además, tendremos grandes exponentes de primer nivel y de alta calidad, como justamente la que tenemos hoy. Para inaugurar este ciclo está con nosotros una gran investigadora, docente y además amiga del INSP y SPM, quien me da mucho gusto recibirla y le agradezco haya aceptado participar en este primer videoconferencia del año, doctora Marta María Telles Rojo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya para iniciar, voy a leer brevemente su cápsula biográfica. La investigadora la doctora Marta María, es investigadora en Ciencias Médicas CFE del Centro de Investigación en Nutrición y Salud y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha publicado más de 240 artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Además, tiene 61 capítulos de libros y 4 reportes de encuestas nacionales. Su trabajo ha merecido más de 9,000 citas y ha dirigido, asesorado 40 estudiantes de maestría y doctorado. Desde 2002, es la investigadora responsable por México de las cohortes Element y Progress, en donde se investiga sobre los efectos a largo plazo de la investigación, de la exposición y tóxicos ambientales y dieta sobre la salud de madres e hijos, iniciando en estos últimos desde la etapa prenatal hasta la vida adulta. Esta gama de proyectos conforman una plataforma de investigación con más de 27 años de vida que se realizan en colaboración con las universidades de Michigan y la Escuela de Medicina de Monte Sinai, principalmente, pero también con diversas instituciones en México, como el Instituto Nacional de Perinatología, el Hospital ABC, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Mexicano de Seguro Social. La doctora también dirige un grupo muy activo y comprometido en llevar estos resultados de investigación a la política de salud en México. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias, Nenetsen. Muchas gracias a todos. Veré si puedo compartir de manera adecuada. Les pido por favor que me indiquen si se ve la presentación bien. Sí, la vemos muy bien. Muy bien. Bueno, pues primero que nada quisiera agradecer esta cálida invitación de parte de la Escuela de Salud Pública de México, a todo el equipo, al doctor Eduardo Lascano como su director en primer lugar. Para mí es un honor abrir la ronda de seminarios del 2022 en una audiencia como son los estudiantes, los profesores y bueno, toda la comunidad de salud pública que está tan interesada en el tema que hoy nos ocupa. Pues sin más, yo quisiera pasar a la presentación, pero empezando con un gran agradecimiento a todos los colegas e instituciones que están detrás del trabajo que les voy a presentar hoy. Cuando hablamos de la investigación a la política pública, hablamos de un trayecto muy largo en donde hay la unión de esfuerzos de muchas personas y muchas instituciones, y eso es de lo que vamos a platicar hoy. De verdad quisiera empezar con un agradecimiento enorme a todo mi grupo de colegas que se han comprometido en este tema: Luis Bautista, Marcela Tamayo, Alejandra Cantoral, Iván Pantich, Adriana Mercado, muchos más que no quisiera extenderme en la lista, pero todos muy entusiastas y comprometidos. Pero también hay otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, como el grupo de Pure Earth, que ha sido fundamental en el trabajo que voy a presentar hoy, el grupo de Mundo Químico, donde está la doctora Leonora Rojas, Paulina Farías, Horacio Riojas, Adrenalina Cebrián,
el doctor Camilo Ríos en el Instituto Nacional de Neurología, fundamental para el trabajo que hemos hecho, y bueno, instituciones como los Servicios de Salud de Morelos, la Secretaría de Salubridad Federal y el Consejo de Salubridad General también. Bueno, pues sin más, pasemos a lo que vamos a platicar hoy. Yo quisiera iniciar la plática diciéndoles que no voy a hablar de contaminación del aire. Hablamos de tóxicos ambientales, pero no me voy a enfocar en el aire porque hay grupos de trabajo muy comprometidos, muy expertos en el tema, en el Instituto Nacional de Salud Pública y en otras instituciones también. Y la verdad creo que hay mucha sensibilidad social a la exposición en aire y hay un marco regulatorio que estos grupos de trabajo han impulsado fuertemente con mucho éxito. Por esta razón, hoy quisiera enfocar mi presentación a tóxicos ambientales para los que nos exponemos en la vida diaria y en muchas ocasiones de manera inadvertida, con consecuencias en salud importantes. Y bueno, tan inadvertida como puede estar en utensilios de la vida diaria, en nuestro entorno, vaya, incluso en los muebles que tenemos en casa. Entonces, pues tratando de hacer esta perspectiva diferente, voy a empezar tratando de resumirles qué ha pasado con la exposición a plomo en México, en donde no podría decir que tenemos un ejemplo de éxito, pero sí un ejemplo que está avanzando de la investigación a la política pública. Hemos avanzado mucho, hay mucho por hacer, pero quisiera empezar con este ejemplo para entrar como en contexto. Y después quisiera presentar dos ejemplos en donde la investigación no ha llegado a este nivel de concreción para dar el brinco a la política pública, y ahí quisiera platicarles un poquito de retos que enfrentamos y quisiera hablar como primer caso de la exposición a ftalatos y bisfenoles y después hablar un poco de la exposición a flúor. Escogí estos dos ejemplos emblemáticos porque encierran retos distintos que me parece que me gustaría discutir con la Escuela de Salud Pública de México. Finalmente hablaremos algunas reflexiones finales de lo que les voy a presentar y me gustaría dejar espacio para una ronda de preguntas y respuestas que más bien se tornara en una conversación. Bueno, pues sin más, entremos en materia. Quisiera empezar diciéndoles que detrás del trabajo de la exposición a plomo hubo un marco para el desarrollo de una política y bueno, ¿cuál fue el marco que nosotros seguimos y cuál fue el rol de la investigación en este marco? Este esquema que voy a discutir aquí es una adaptación de un esquema publicado por Edwards en 2004, digamos que a la realidad que nos ha tocado vivir en este ejemplo en México. Pues empezamos con proyectos de investigación, con resultados de investigación que son consistentes a lo largo del país por diferentes grupos de investigación. Y después de que esta investigación se va dando resultados consistentes, se va articulando en un problema que puede ser traducido a la política pública. Cuando este problema se traduce a la política pública, podemos empezar a generar datos e información relevante que ya empiezan a transitar de la investigación y los datos que empezamos a generar buscan el desarrollo de este programa o de una política según sea el caso. La articulación de esfuerzos es fundamental, la escucha de diferentes sectores de la sociedad es fundamental para llegar a un desarrollo de una propuesta inclusiva que puede entonces ya empezarse a orientar a ser evaluada, a ser aprobada y a orientar esfuerzos hacia la toma de decisiones. Después viene un reto enorme, que es la implementación de este programa o política, según sea el caso que se haya ido aprobando. Y luego viene otro reto, que es la evaluación. Cuando nosotros llegamos a la evaluación, identificamos puntos de mejora en este proceso que son motivo de nueva investigación y así cerramos el círculo. En este marco del desarrollo de la política pública es en donde quisiera presentar los ejemplos que les comenté en un principio. Pues así vamos a empezar en esta historia en donde muchos grupos de investigación
hemos trabajado arduamente, que es la exposición a plomo. Creo que no para muchos será novedad decir que el plomo es uno de los contaminantes más estudiados en el mundo. Es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 tóxicos de mayor preocupación para la salud, como por ejemplo al lado del tabaco o los asbestos. Esto se sustenta en que hay una gran cantidad de efectos tóxicos ampliamente documentados por la investigación científica, porque el plomo no tiene ningún beneficio a la salud, ninguno. Cualquier partícula de plomo que se encuentre dentro de nuestro organismo tiene un efecto tóxico. Y solo por hablar de los efectos que más se han documentado, que no son los más emblemáticos, por llamarlos de alguna manera, pues hablaremos de los efectos neurológicos, en donde se ha documentado ampliamente el efecto del plomo en la función neurológica, en efectos en déficits de atención en los niños, en el proceso del aprendizaje, el desarrollo del lenguaje, la memoria. También se ha documentado en alteraciones al comportamiento, como hiperactividad, impulsividad, e incluso en el desarrollo de conductas agresivas. Y esto ocurre desde niveles bajos de exposición, lo cual nos alerta a la importancia de poner atención aun cuando las exposiciones se consideren, entre comillas, a bajos niveles. También se ha documentado efectos en enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el desarrollo de hipertensión, incluso en mujeres embarazadas, y enfermedades cardiovasculares en general. Los efectos reproductivos documentados son muchos, que van desde el aborto espontáneo, el parto prematuro, bajo peso al nacer, en las mujeres embarazadas el riesgo de producir preeclampsia, disculpen, e incluso en el desarrollo de medidas antropométricas al nacimiento. Los efectos renales también son considerables porque el plomo altera la función renal medida a través de la función glomerular, y podríamos seguir como efectos en el desarrollo de la pubertad, efectos respiratorios, hepáticos, en el crecimiento, en fin, podría decirles que hay un gran número. Pero además, algo que creo que nos tiene que llamar la atención a los trabajadores en salud pública es que estos efectos son aún mayores cuando acontecen en poblaciones donde concurren la pobreza y la desnutrición. Esto quiere decir que ante exposiciones a plomo iguales, un niño, una mujer embarazada, en donde hay problemas nutricionales, los efectos tóxicos son aún mayores, con lo cual contribuye a estas inequidades en salud que tan familiarizados estamos. Para darles una idea, el impacto a nivel poblacional que tiene la exposición a plomo se ha estimado en una pérdida de 5 puntos de coeficiente intelectual en 15% de la población mexicana. ¿Pero qué quiere decir esto? Veamos esta gráfica. Si en esta curva vemos que esa es la distribución del coeficiente intelectual promedio en una población, la mayoría de nosotros nos encontramos en los muñequitos grises, donde somos pues normalmente inteligentes, y habrá un porcentaje de la población que está en el lado azul, que son personas sobredotadas, y por otro lado tienen las personas en rojo, donde son personas que tienen retos en el aprendizaje. Cuando esta distribución poblacional se ve afectada por exposiciones ambientales, como decía hace rato, por 5 puntos de coeficiente intelectual, lo que vemos es que hay un desplazamiento de esta curva hacia la izquierda. Entonces, en promedio, toda la población está perdiendo puntos de inteligencia, de tal manera que el número de personas que estaban en el lado sobredotado se reduce. En promedio, se integran a la población, entre comillas, permítanme usar la palabra normal, donde estamos la mayoría, pero también las personas que estaban en los límites de la normalidad, que creo que no es la mejor palabra, entran al grupo de
personas con retos en el aprendizaje. Entonces, las consecuencias poblacionales son grandes y estas consecuencias se han estimado qué implicaciones económicas tienen para el país. Y lo que hemos visto es que estas implicaciones se cuantifican de casi 1.85 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, con lo cual se traduciría en más de 30,000 millones de dólares anualmente. También se ha estudiado mucho que la prevención es costo efectiva, por los beneficios sociales asociados a cada dólar invertido en la prevención de la exposición a plomo se cuantifican entre 17 y 220 dependiendo de los contextos. Con lo cual, el mensaje es, vale la pena invertir en eliminar o reducir al máximo esta exposición en beneficio de todos estos desenlaces en salud que hemos conversado. ¿Qué es lo que hemos hecho en este marco? Tenemos investigación contundente, consistente, reconocida por instituciones como la Organización Mundial de la Salud. Lo que nosotros hicimos fue, vamos a dar un brinco, a empezar estudios a nivel poblacional que nos permitan estimar de qué magnitud es el problema de la intoxicación por plomo en población general. Y para esto, la articulación de esfuerzos en diversas instituciones fue fundamental. Aquí el Instituto Nacional de Salud Pública unió esfuerzos con el Instituto de Neurología a través del doctor Camilo Ríos, con los servicios de salud de Morelos, con la organización civil Pure Earth, que nos apoyó, y lo que hicimos fue medir plomo en sangre en recién nacidos. ¿Por qué recién nacidos? Porque implicaba un costo económico reducido estar en los partos de los recién nacidos, porque además no tiene razón que un niño nazca con concentraciones de plomo, no hay razón, y eso ya implica que al nacimiento está naciendo con un déficit en el sentido de las oportunidades de salud que está perdiendo. De esta manera hicimos un estudio con representatividad estatal. Esto quiere decir que los resultados que obtuvimos aquí en 2015 se podrían extrapolar a todo el estado de Morelos, y lo que hicimos fue estar en partos, en una muestra representativa, probabilística, medir plomo en sangre de manera capilar en el momento para dar resultados a las madres, pero también en cordón umbilical y para obtener resultados con mayor rigor sobre las condiciones que encontramos. Los resultados de este estudio para nosotros fueron fundamentales para avanzar en el desarrollo de lo que ahora estamos, que es la política pública del control de la exposición a plomo. Y esto lo hicimos a través de la Revista de Salud Pública de México, que fue un gran foro para difundir los resultados de este estudio. Lo que nosotros encontramos fue que el 15 prácticamente por ciento de los niños recién nacidos en el estado nacen con niveles de intoxicación a plomo. A mí me parece que este resultado fue fundamental para crear conciencia a nivel de las autoridades de la magnitud del problema que estamos enfrentando. Pero no solo eso, este 15% se distribuye de manera desigual por el nivel de marginación de los hogares, encontrando que la prevalencia de intoxicación por plomo al nacimiento en las áreas de mayor marginación llegó a ser de más del 20%. Más de 1 de cada 5 niños que nacen en el estado de Morelos, en las zonas más marginadas, nace con intoxicación por plomo, con los consecuentes efectos en salud que ya conversamos. Pero además, se identifica plenamente cuál es la principal fuente de exposición, que es el uso de loza de barro vidriada con plomo, que ustedes ya conocen, que es esta loza muy bonita, mexicana, en la que habitualmente se asocia a la comida mexicana y que desafortunadamente el esmalte que la recubre en la mayoría de los casos es con plomo. Lo que nosotros encontramos en este estudio es que casi el 60% de las mujeres embarazadas reportó usar barro vidriado durante el embarazo, y es muy clara la relación que se tiene. Entre más frecuente se usa el barro vidriado, más
prevalencia de intoxicación por plomo en los niños al nacimiento. Para darse una idea, casi el 70% de las mujeres que dijeron haber usado barro vidriado lo hicieron de manera diaria, de tal manera que fue una exposición permanente a lo largo del embarazo, que fue la causa de que estos niños nacieran con intoxicación por plomo al nacimiento. El diseño de haberlo hecho con recién nacidos nos permite hablar de causa. Estos resultados fueron muy llamativos. Los servicios de salud de Morelos los tomaron muy seriamente y nos abrieron la puerta para entrar a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2018. Llegar a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUD como la conocemos, no fue fácil, pero se realizó otra vez con la articulación de esfuerzos en donde la Secretaría de Salud Federal fue fundamental, el esfuerzo de Piurer fue fundamental y también fue fundamental el equipo de trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública. Cuando llegamos al ENSANUD, teníamos la oportunidad de llegar a todo el país. Esta encuesta, en particular la de 2018, es representativa de todas las localidades del país con menos de 100,000 habitantes, o sea, de las localidades, entre comillas, pequeñas. Y lo que nosotros buscábamos era estimar la prevalencia de intoxicación y cómo se asociaba esta prevalencia con el uso de losa de barro vidriado. O sea, queríamos saber si a nivel nacional también es la principal fuente de exposición. Creamos que esta información sería muy útil para la Secretaría de Salud para enfocar los esfuerzos de cómo abordar este problema. Pues así llegamos a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Por cuestiones de financiamiento, escogimos hacer este estudio en niños de 1 a 4 años de edad, nada más. No, quiero aclarar que no porque fuera el único grupo de riesgo, sino por limitaciones financieras. Tuvimos todo el apoyo del equipo encabezado por la doctora Teresa Chama para hacer este estudio como parte de la encuesta. Y lo que nosotros vimos es que a nivel nacional, en las localidades de menos de 100,000 habitantes, el 22% de los niños tienen niveles de intoxicación por plomo. Es decir, 1 de cada 5 niños de entre 1 y 4 años de edad tiene niveles elevados que sobrepasan la norma vigente en ese momento, que ante la falta de un sistema de monitoreo, de seguimiento, no se están atendiendo y no los está detectando el sistema de salud para darles la atención que requieren. Esto, en términos de números absolutos, estimamos que son más de 1 millón de niños y niñas en todo el país. Insisto, en localidades de menos de 100,000 habitantes y de 1 a 4 años de edad. Este resultado del millón de niños es específicamente para este grupo de población que fue el que pudimos estudiar. Pero ¿cómo se distribuye esta prevalencia a nivel del país? Bueno, pues lo que nosotros vimos es que hay un mosaico heterogéneo en el país y que hay una diferencia grande entre lo que pasa en el norte, en el centro y en el sur, siendo el centro y el sur las regiones en donde se concentra el mayor número de niños con niveles de intoxicación. Y cuando hablo de niveles de intoxicación, hablo de mayores de 5 microgramos por decilitro, porque es lo que marca la norma 199 vigente. Pero si nosotros tratamos de entender qué pasa arriba de 5 microgramos, vemos, enfoquémonos en la gráfica del lado derecho, por favor, que en la zona sur llegamos a tener los niveles más elevados de niños con más de 5 microgramos. Entonces, si tuviéramos que enfocar esfuerzos, el problema está focalizado en el centro y mayoritariamente en el sur. Estos resultados, afortunadamente, también tuvieron mucho eco. Esta estrategia de pasar a generar información que ya fuera orientada
a la política pública empezaba a tener éxito. Y así llegamos a la ENSANUD 2018-2019, el año siguiente. La ganancia que nosotros veíamos al llegar a esto era enorme, porque ahora de pasar de niveles regionales pasábamos a niveles estatales. Podíamos ya tener una resolución del mosaico que vive el país en términos de exposición ambiental a plomo a nivel estatal. Esto nuevamente se hizo con el esfuerzo articulado de la Secretaría de Salud, de Biurev y del grupo del Instituto Nacional de Salud Pública, junto con el INEGI, que fueron quienes condujeron esta encuesta. Bueno, pues con una metodología muy similar, lo que hicimos nosotros fue llegar a hogares, a una muestra representativa de hogares en todo el país y representativa de los 32 estados de la República Mexicana. Lo que tenemos aquí, que es una gráfica de barras que tomó años generar, quisiera detenerme un momento en ella para reflexionar. Lo que nosotros tenemos en la barra horizontal es que la media nacional de intoxicación por plomo es del 17%, lo cual es una prevalencia enorme. Nuevamente, 17% de los niños en todo el país, ya no solamente de localidades de menos de 100,000 habitantes, sino en todo el país, incluyendo las grandes urbes, tienen esta prevalencia de intoxicación. Pero no solo eso, tenemos estados de la República, y quisiera señalar, por favor, vean la primera barra, como Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, el Estado de México, donde la prevalencia de intoxicación de niños llega casi al 50% en Puebla, 46.6% para ser precisa, 37% en San Luis Potosí, 35% en Tlaxcala, 30% en el Estado de México. Es un porcentaje muy elevado para prevalencias de intoxicación en población infantil. Pero también vemos, vayámonos por favor al lado izquierdo de la gráfica, que hay estados en donde la prevalencia es bajísima. Sinaloa, Tabasco, Yucatán, tienen prevalencias tan bajas como se compararían con un país en donde hay una política establecida de control de exposición a plomo. Realmente fue una sorpresa para nosotros esta gran heterogeneidad. Y bueno, nos dio mucho interés transmitir esta información a las autoridades. En términos absolutos, la estimación derivada de esta encuesta 2018-2019 es que 1.4 millones de niños y niñas entre 1 y 4 años de edad tienen niveles de intoxicación. Quiero repetir, y perdónenme por repetir, que esto no quiere decir que de 5 y más no sean vulnerables a los efectos tóxicos. No quiero decir que las mujeres embarazadas no son vulnerables. Quiero decir que ante un contexto de recursos financieros limitados, esta es la población que estudiamos, pero tenemos el reto de entender otras poblaciones vulnerables. Dicho sea esto, lo que hicimos fue agrupar los estados de acuerdo a fuentes de exposición y de acuerdo a niveles de intoxicación, tratando de articular un discurso útil para la Secretaría de Salud. Esta agrupación lo que hizo fue identificar el grupo de estados en rojo como los niveles que tienen muy alta prevalencia de intoxicación, pero las fuentes de exposición son mixtas, es decir, hay una contribución muy importante de la losa de barro vidriada con plomo, pero también hay otras fuentes de exposición que tenemos que investigar y que en este momento no conocemos con precisión. Sabemos que la principal es barro vidriado con plomo, sin duda, de que hay un reto grande por incluir y estudiar estas otras exposiciones también. Y así vamos agrupando los estados por el nivel de prevalencia y también por las fuentes de exposición. Con estos resultados, llegamos a una articulación de esfuerzos con el grupo de Mundo Químico, con el Consejo de Salubridad General, que me da mucho orgullo decirlo, cómo llegamos desde diferentes historias de trabajo sobre el mismo tema
convergemos en el interés y logramos motivar que en noviembre de 2019 el Consejo de Salubridad General aprobara el programa de acción de aplicación inmediata para el control de la exposición a plomo en México, un gran hallazgo sin precedente en el país, y la articulación de Mundo Químico para atraer a todas las instituciones, a todos los grupos de trabajo que hemos dedicado mucho esfuerzo en esto, ha sido fundamental. Este programa se ha articulado en 5 ejes complementarios, como podrán ver aquí. Tenemos un eje que es la revisión del paquete normativo que regula todo lo que es la exposición a plomo en México. Actualmente la norma 199, que he hecho mención anteriormente, está en revisión. Por supuesto, los grupos que trabajamos en este esfuerzo estamos participando en la revisión de esta norma. Hay un segundo eje que es el manejo clínico de casos, dirigido principalmente por expertos en el manejo clínico, toxicólogos. El IMSS ha trabajado fuertemente en esto, el grupo del doctor Gonzalo en Durango, con una participación fundamental. Luego viene el grupo 3, que es el cambio de fuente de exposición generalizada, en donde hay un trabajo con unos retos enormes de proponer alternativas al vidriado del plomo, perdón, disculpe, al vidriado de la loza de barro, pero sin plomo, libre de plomo, que traería beneficios a los artesanos y también a la población que consumimos alimentos en este tipo de loza. Luego viene el grupo 4, donde proponemos un sistema de vigilancia epidemiológica de plomo en sangre para niños y mujeres embarazadas. Y luego viene el grupo 5 de promoción de la salud. Pues en este momento, lo que participo yo particularmente es en el grupo de vigilancia epidemiológica de plomo en sangre, en donde ya tenemos una propuesta de monitoreo individualizado para niños menores de 6 años y mujeres embarazadas, en donde en entidades que estén por arriba de la prevalencia de la media nacional. Esta propuesta ya está aprobada por el Consejo de Salubridad General y actualmente estamos trabajando para llevarla a la realidad en un estudio piloto en 2 entidades para afinar detalles operativos y bueno, seguir avanzando. Sin duda, se necesita de un monitoreo permanente de toda la población a través del ENSANUD para ir actualizando esta media general, esta prevalencia media general, e ir actualizando cómo se están comportando todos los estados. Dado que la propuesta del sistema de vigilancia se centra en los estados con mayor prevalencia, es importante no olvidar los otros estados para tener un monitoreo, y creemos que una manera eficiente de hacerlo y a bajo costo, entre comillas, es a través de la ENSANUD, de esta encuesta nacional de salud y nutrición. Bueno, y finalmente los retos que tenemos por delante, pues es arrancar este sistema de vigilancia, afinar detalles que encontremos a la hora de ponerlo en operación, evaluar los resultados, consolidarlo y, por supuesto, trabajar fuertemente en eliminar la fuente de exposición o las fuentes de exposición que están causando estas prevalencias de intoxicación. Como verán ustedes, si nosotros nos regresamos a este marco conceptual que discutíamos al principio, vemos que de alguna manera hemos ido avanzando de la identificación, la articulación del problema, la generación de datos y de información relevantes ya con mira al desarrollo de una política pública. Hemos articulado esfuerzos, hemos integrado una propuesta que se ha aprobado, hemos orientado esta guía a la toma de decisiones. Nos queda, y por eso lo pongo en amarillo, la fase de implementación y de evaluación. Es un camino que está avanzando con el esfuerzo de muchos grupos. Pero no es el caso para todos los tóxicos. Pensemos ahora en otro tipo de tóxicos ambientales como son los disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos y por qué quise traerlos en esta presentación? Bueno, desde 2002, la Organización Mundial de la Salud habla de los disruptores endocrinos
como sustancias exógenas a nuestro organismo que alteran funciones del sistema endocrino y que tienen importantes efectos a la salud. El reto de este tipo de químicos es que simulan la actividad hormonal endógena de nuestro organismo y reproducen efectos equivalentes al suplantar esta función endocrina y alteran la biosíntesis de las hormonas, generando muy diferentes efectos en salud. Pensando en que estos disruptores endocrinos no pudieran ser de conocimiento de la audiencia, quise platicar cómo nos exponemos a estos disruptores endocrinos. Bueno, pues en primer lugar, hay diferentes tipos, si son persistentes, no persistentes, de vida corta. No quisiera ahorita meterme en esa discusión, pero sí quisiera decirles que nos exponemos a ellos a través de insecticidas de uso doméstico, de fungicidas, de artículos de limpieza, de alimentos que vienen empaquetados e incluso a través de cosméticos. También nos exponemos a ellos a través de alimentos empaquetados, incluso en el proceso de producción de alimentos altamente procesados, en el proceso del desarrollo de las latas, de los empaques. Y bueno, el problema de estos tóxicos es que están en muchos, pero muchos de los artículos en los que nos exponemos en la vida diaria. Aparecen como plastificantes en empaques de alimentos, incluso en artículos de consumo personal, como pueden ser perfumes, cosméticos, biberones. En fin, como ustedes verán, el tipo de imágenes que les pongo aquí ocurren en muy diversas artículos que nos exponemos en la vida diaria. Y siguiendo con este grupo de disruptores endocrinos, llegamos a otros de especial preocupación, que son los polifluoroalquilos, mejor conocidos como PFAS. Estos químicos son usados en materiales que se ponen en contactos con alimentos porque son antiadherentes, son típicos de los teflones, aparecen en la ropa porque son con estos líquidos que se ponen para que no se hagan, que no se les entre el agua, se me fue la palabra, perdón, antiadherentes, resistentes a manchas, están en los muebles de nuestras casas porque son resistentes a la inflamación, a los incendios, son repelentes al agua. En fin, como vemos, son este tipo de tóxicos que hacen una película para que no se adhieran las cosas. Y bueno, los efectos en salud son realmente importantes y se han documentado ampliamente por la investigación. La exposición a este tipo de tóxicos no empieza cuando nace un niño, empieza desde antes del nacimiento, desde que se está en desarrollo en el vientre materno. La exposición de la madre es el vehículo para que se exponga el niño tanto a talatos como a fenoles que se expone la madre en este periodo. Los efectos en salud de la descendencia son amplios, variados, ampliamente documentados, como es el parto prematuro, la disminución de la lactancia materna en intensidad y en longitud, incremento en alergias y asma, el síndrome de disgenesia testicular, neurodesarrollo, comportamiento, crecimiento fetal, pero también crecimiento infantil y muy ampliamente documentado el desarrollo puberal. Su exposición en la infancia y en la adultez también ha sido asociada con incrementos en factores de riesgo para enfermedad metabólica. Este esquema que les presento aquí lo trabajamos para un artículo de revisión que hicimos para Obesity Review, publicado el año pasado, y merece mucha atención, pero trata de resumir cómo la exposición permanente desde la etapa prenatal, la infancia temprana, la niñez, la adolescencia, a través de muy diversos tóxicos que van desde los PFAS, DDT, DDE,
Talatos, bisfenoles, etcétera, tiene desenlaces en salud y este particular esquema se desarrolla se centra en el desarrollo de la obesidad. Cómo esta exposición empieza desde crecimiento fetal, composición corporal, aumento en índices de peso, de obesidad, de circunferencia de cintura, pliegues, composición corporal, etcétera. Este esquema lo quise poner sin entrar a detalle porque da una magnitud de los efectos de largo plazo que tiene esta exposición. ¿Cuáles serían mis reflexiones finales cuando hablamos de talatos, fenoles y en general de disruptores endocrinos? Los resultados de la investigación sobre sus efectos tóxicos son contundentes, son consistentes. México no tiene un marco regulatorio para población general para prevenir este tipo de exposición a través de estos utensilios de la vida diaria que ya hemos comentado. La experiencia de la exposición a plomo sugiere que ayudaría a tener información poblacional sobre la magnitud del problema. Sería muy bueno que en este momento pudiéramos decir la prevalencia, los niveles medios, no usemos la palabra prevalencia, la concentración media de estos metabolitos de talatos en orina de las mujeres embarazadas es tanto en el país. No tenemos esa información. En este momento tenemos esfuerzos de diferentes grupos de investigación que han trabajado en este tema. Tenemos muchos artículos publicados, pero no hemos llegado a dar esa estimación del problema a nivel poblacional, que yo creo que sería un detonador importante si tomamos la experiencia de plomo para llevar información útil a los tomadores de decisión que tomen este problema como lo han hecho con el caso de plomo. En mi muy personal punto de opinión, creo que un camino para esto sería tener un componente en la ENSANUD en donde se colectaran muestras de orina, pienso en particular en mujeres embarazadas, para tener una población que conviene estudiar en términos costo-efectiva, es muy enfocada, la ganancia que tenemos de estudiar en mujeres embarazadas es para toda la progenie, y creo yo que sería un camino importante. Si regresamos a este marco conceptual que hemos venido discutiendo, vemos que la exposición a disruptores endocrinos ha avanzado sin duda en la parte de investigación con resultados consistentes, ha identificado un problema y lo ha articulado, pero creo yo que nos falta dar el paso a la generación de datos e información relevante orientada al desarrollo de un programa o una política, y por supuesto faltaría todo lo demás. Como último ejemplo para este seminario, quisiera yo platicar del fluoruro. El fluoruro es un elemento que tiene unos retos enormes para estudiar, que a mí me parece fascinante. He dedicado muchos años de mi vida al plomo y ahora lo pienso dedicar al fluoruro porque realmente es apasionante. Quiero comentar que desde 1993 México tiene un programa nacional de fluoración y iodación de sal en México. Esto se debe a su efecto positivo sobre la salud dental, o lo que se cree que es un efecto positivo en la salud dental. Este programa no es igual en todo el país, porque de las 32 entidades federativas del país, en 5 entidades, Aguascalientes, Baja California, Durango, Guanajuato y Zacatecas, no se distribuye sal fluorada ni iodada porque se considera que el agua tiene fluoración suficiente. En 11 hay una fluoración parcial, están listados en la diapositiva, y en 16 entidades se distribuye sal fluorada y iodada, en donde se encuentra Ciudad de México, Morelos y Chiapas, donde tenemos campus el Instituto Nacional de Salud Pública, dicho sea de paso. En la exposición a flúor no solo ocurre a través de la fluoración de la sal. Hay otras vías de exposición, como puede ser el suelo mismo, pesticidas que se hacen con flúor, envoltura de los alimentos de comidas rápidas que tienen flúor, utensilios de cocinas como el teflón que tienen flúor, y por supuesto químicos dentales, ¿no? Artículos dentales de salud dental.
El año pasado, en 2019, publicamos este artículo en donde nos preguntamos cuánto flúor tienen los alimentos en México. Estudiamos 182 alimentos y 19 bebidas. La fuente de exposición a fluoruro en México, lo que nos dimos cuenta es que incluye alimentos y bebidas, además de la sal y el agua naturalmente fluorada. En la mayoría de los alimentos y bebidas que se consumen en Ciudad de México y que se analizaron en este estudio dirigido y coordinado por la doctora Alejandra Cantoral de la Universidad Iberoamericana, tienen contenidos de fluoruro más elevados de los correspondientes en Estados Unidos o el Reino Unido, que tienen tablas disponibles. En este trabajo publicamos la primera tabla de contenido de fluoruros en alimentos en México. Y nos dimos cuenta que era importante recomendar un monitoreo para el contenido y la ingesta de fluoruro en la población. Al mismo tiempo, la doctora Cantoral coordinó una investigación dentro de las Cortes Element para ver cómo se asociaba el consumo de fluoruro y el desarrollo de caries, la incidencia de caries en adolescentes. Y lo que vimos es que en niveles bajos de contenido de ingestas de flúor dietética, la disminución en la incidencia de caries es muy importante. De tal manera que empezamos a ver el problema es de dosis. Hay que enfocarse en las dosis pequeñas, tiene un efecto positivo en caries, pero también hemos visto que tiene un efecto neurotóxico importante. Siguiendo aquí con el trabajo de la doctora Cantoral y el grupo de la Corte Element y Progress, aquí la Corte Progress, lo que nosotros vimos es que la ingesta de fluoruro durante el embarazo se asoció con pérdida de coeficiente intelectual de los niños asociada a la ingesta de la madre durante el embarazo. Esto quiere decir que la exposición de la madre en etapas sensibles del desarrollo del sistema nervioso central y del cerebro tuvo un impacto de largo plazo y vimos que este efecto fue diferencial. El efecto fue más en los niños que en las niñas. Siguiendo con esta línea de pensamiento, en 2017 publicamos cómo la exposición a flúor se asoció con una pérdida de entre 5 y 6 puntos de coeficiente intelectual en niños que fueron expuestos a fluoruro otra vez en la etapa prenatal, cuando sus madres estuvieron expuestas. Esto fue posible dado a que tenemos un estudio longitudinal donde estudiamos a las mujeres durante el embarazo, colectamos orinas de ese embarazo y estudiamos a los niños en la etapa del inicio de la adolescencia, entre 6 y 12 años, y asociamos estas pruebas de inteligencia en esta etapa con la exposición prenatal que tuvieron durante la gestación. Este proyecto siguió y lo que logramos documentar es que no solamente la exposición prenatal a fluoruro tuvo un impacto sobre el coeficiente intelectual, sino también en síntomas de desórdenes de atención e hiperactividad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos es que los resultados de investigación sobre los efectos tóxicos de la exposición a fluoruro tienen retos muy particulares y complejos, porque a niveles bajos y de un rango pequeño pueden tener un efecto positivo en la salud dental, pero a niveles altos y además desde la etapa prenatal tienen un efecto neurotóxico que ha sido consistente en resultados no solo en México, sino también en la Corte Myrick en Canadá, dirigida por la doctora Christine Thiel. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues que la experiencia con la exposición a plomo nuevamente sugiere que ayudaría a tener información poblacional de cómo están los niveles de fluoruro en México. Aquí tenemos una cosa adicional, tenemos una exposición natural en algunos estados en donde, como dije, hay una fluoración natural del agua. Yo creo que es muy importante monitorear cómo está la población y ese rango que es benéfico y que es muy acotado, por ejemplo, no tiene efectos positivos en mujeres embarazadas. El efecto positivo de la fluoración es a nivel tópico y en la infancia. Entonces hay muchos retos que tenemos que abordar en este tipo de exposiciones.
Si retomamos nuevamente el marco del que hablábamos de la investigación a la política pública, yo creo que en este momento no estamos listos para articular un problema completamente preciso. Y si me pidieran decir, creo que lo único en lo que estamos listos es enfocarlo en las mujeres embarazadas. Todavía los niños es un reto grande por este tema de la dosis y del rango tan acotado en donde tiene efectos positivos. Afortunadamente todo esto se mueve en el marco de Nacional Integral para la Gestión de Sustancias Químicas, impulsada por el Grupo de Mundo Químico, aprobado también en el Consejo de Salubridad General en 2019, pero como ustedes verán, hay mucho todavía por hacer. Finalmente, quisiera cerrar esta conversación con 2 diapositivas. Una es que son más a nivel de reflexión. La importancia de los estudios longitudinales. Muchos de los resultados de investigación que yo presenté aquí son resultado, voy a hablar aquí en particular de los proyectos de investigación de nuestro grupo de trabajo en las Cortes Element y Progress, en donde hemos seguido a una población, juntando las 2 cortes, de cerca de 1,200 binomios, desde el embarazo hasta la etapa adulta. Poder asociar efectos en la infancia, en la adolescencia, en la adultez temprana con exposiciones prenatales ha sido posible gracias a los estudios longitudinales y a un esfuerzo enorme de una gran cantidad de investigadores que están detrás de estos esfuerzos. Finalmente quisiera cerrar con esta reflexión. Para poder llegar a la política pública se tienen que conjuntar 3 cosas: evidencia científica, voluntad política e infraestructura social. Y solo donde están esas 3, en la intersección de esas 3 cosas, es donde podremos llegar a una política pública. Y yo quisiera cerrar esta presentación con una reflexión de Emanuel Disico, que es un eminente investigador en temas de autismo y muy dirigido a los estudiantes de la Escuela de Salud Pública de México. Necesitamos científicos que puedan comunicar lo emocionante de la ciencia y abrir los ojos de aquellos no científicos que podrían no tener la información que necesitan para tomar decisiones importantes que afectan a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias y yo aquí termino mi presentación y muchas gracias por su atención. Quedo abierta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Mara. Qué buena presentación, qué brillante estudio. Me encantó todo el tema y además que con esa pasión que con lo que lo presentas, es realmente gustoso el escuchar esto que nos acabas de mencionar, pero además creo que la relevancia de que se hablen de esos temas que no es tan fácil conocerlo a la población común. Me llama la atención este tema del fluoruro, de que las mamás no lo tenemos bien conocido y qué importante que se mencione y que se analice todo esto que tu grupo de investigación o el grupo en el que participas pues ya lo está haciendo. Y tenemos muchas felicitaciones a este trabajo, a esta presentación que acabas de dar y también muchas preguntas justamente en el mismo tema de esta contaminación al plomo, a todos los materiales y elementos químicos que ya mencionaste, pero hay algunas preguntas en relación a cuáles son las fuentes más importantes de intoxicación por plomo, pero también si hay algún material de construcción que contenga este tipo de elemento y si hay también algún material o algún artículo donde se mencione todos estos elementos o estos materiales y las cantidades de plomo. Uno donde puede consultar, por ejemplo, bueno, ya lo mencionabas, las losas, ya algunos pegamentos, a lo mejor, etcétera. ¿Hay algún material que podamos compartir? ¡Ay, qué pregunta! A ver, bueno, primero, muchas gracias. Me emociona que haya muchas preguntas y me emociona que tenemos bastante tiempo para conversarlas, entonces muchas gracias.
Bueno, primero que nada, plomo. La fuente sin duda de mayor exposición a nivel poblacional en todo el país es el barro vidriado con plomo, y lo digo sin duda porque hay muchos estudios que lo confirman. Sí existe losa de barro vidriada sin plomo, y quiero hacer mucho énfasis que lo que nosotros buscamos es mantener la tradición de la losa, pero segura. Entonces, ahí hay un esfuerzo muy grande del grupo 3 del programa que dije y del grupo de Pure Earth, trabajando en ese sentido. Pero sí es importante, si nosotros vamos a consumir en losa de barro vidriada, tratar de asegurarnos que no tiene plomo y que fue hecha sin plomo. Con respecto a los materiales de construcción, sí hay exposición a través de pinturas, a través de tuberías, sobre todo en construcciones antiguas, en donde las tuberías de agua anteriormente se hacían con plomo. Si me preguntan sobre cantidades, lo más honesto decir es no sé, porque nosotros no hemos trabajado ese tema. Alguna vez yo platicaba con una colega de la UNAM que me relataba sobre investigación que sí se ha hecho en casas antiguas del centro de la Ciudad de México que todavía tienen tubería con plomo. Podría conseguir la referencia, no la tengo ahorita en la cabeza. Y bueno, en las construcciones sí hay mucha exposición a plomo. Pues la plomería se ganó el título a conciencia, la plomería está hecha a base de plomo y mucha de la fundición, etcétera. Cantidades no lo sé, no lo sé realmente. Yo creo que ahí tendríamos que irnos más hacia fuentes de exposición ocupacionales, ¿no? Hacia las personas que trabajan en la industria de la construcción. Sí les puedo decir que estoy muy emocionada porque en colaboración con la doctora Cantoral y Pure Earth, y con el doctor Camilo Ríos, vamos a empezar a medir metales en alimentos. Entonces, pronto les vamos a poder decir si los jitomates tuvieron tal o cual, o el alimento mínimamente procesado, estamos en esas. Hay infografía desarrollada por el Instituto Nacional de Salud Pública que podemos compartir, que puede ser de utilidad en población general. Y creo que ahí dejaría mi respuesta. Sí, eso sería de gran ayuda, esta infografía. Si nos la compartes, la ponemos en el chat. Y justamente sí mencionaban también que si se ha hecho análisis en los alimentos y especialmente algunos que provienen del mar, sería muy interesante conocer si existe plomo o qué material químico podría darse en este tipo de alimentos. Y bueno, también se mencionaban Sofía Chávez sobre que hay diversas fuentes de plomo, sobre todo en este material que es de reciclaje, como las baterías, como incluso televisiones ya de años atrás, etcétera. Entonces, ver también este tipo de materiales que contienen una gran cantidad de plomo, y también el saber si hay alguna política actualmente sobre mineras que desechan este tipo de residuos pues a los ríos o al medio ambiente en general. A ver, vamos por partes. Alimentos venidos del mar. Creo que ahí empezamos. Alimentos venidos del mar. Sí hay un trabajo publicado también por Alejandra Cantoral sobre mercurio en pescados. Es un trabajo precioso. Se fueron a los mercados más importantes de la Ciudad de México, compraron diferentes tipos de pescado y analizaron mercurio en pescados. Está publicado. Si me vas anotando mi lista de tareas, con mucho gusto lo comparto, porque es una tabla muy clara en donde dice pescado por pescado, las concentraciones de mercurio, y además la selección de alimentos fue con base en los pescados más consumidos de acuerdo a la ENSANUT. Entonces, si la población general quiere saber si el atún tiene mercurio o no, no sé si esté, porque el atún no es altamente, atún me refiero fresco, no sé si esté, pero si me dicen si está
la tilapia o la mojarra, por supuesto, porque son de los más consumidos. Entonces, es una tabla muy bonita, muy extensa, en donde están estos resultados. Con respecto a las baterías, por supuesto que las baterías están hechas con plomo y por supuesto que es una fuente de exposición enorme. Y yo aquí quisiera entrar en un tema muy sensible que es cuando las baterías y en las de coche las destruyen y reusan los materiales en el reuso de estas baterías que ya son inservibles para los coches. Esta es una fuente de exposición más ocupacional para la población que se dedica a esto en una economía informal, por supuesto, y además en donde, por las lecturas que he hecho, no lo sé de cierto, pero por la experiencia de colegas que han trabajado en esto, participan muchos niños. Entonces, por supuesto, es algo que debemos de poner mucha atención. No es fácil estudiar este tipo de exposición y sí es muy importante. ¿Por qué? Pues porque se entra en un entorno de economía informal compleja. Yo quien sé que está trabajando este tema es el doctor Fernando Díaz Barriga de San Luis Potosí, de la Universidad de San Luis Potosí, y creo que él sería la persona más indicada para hablar de este tema, que sin duda es un enorme reto. ¿Me quedó algo más? Sí, el tema de que si actualmente hay políticas que estén vigilando este tipo de trabajo en las mineras. No lo sé de cierto, no lo sé de cierto, no las conozco a profundidad. El tema de la minería ya entra, el tema de la minería tiene unos retos enormes, porque entra por un lado dentro de la salud ocupacional de los mineros, pero también entra en la parte de paraocupacional en la familia de los mineros y ambiental en la comunidad que lo rodea. Yo, en este sentido, sugeriría conversar con nuestro experto en este tema, que es el doctor Horacio Riojas, porque sin duda les va a dar una respuesta mucho más informada que la mía. La mía, honestamente, es a nivel de ciudadana que lee el periódico en este tema, no como investigadora. Él sí es como investigador. Muchas gracias. Y bueno, pues siguen habiendo muchas preguntas en torno al plomo. Es un tema que a todos nos preocupa, a todos los ciudadanos. Y una de las preguntas que se ha repetido es cómo detectar o cómo darse cuenta que algunas losas o algunos utensilios tienen plomo, contienen plomo. Y que no son exactamente los autorizados o que no están hechos por este material que contamina. Ay, gran pregunta, gran pregunta. Bueno, lo primero que les diría es no se confíen con la respuesta que les dé la persona que les vende la loza, porque sí estamos entrando en una conciencia social diferente, en donde yo creo que cada vez más personas preguntamos, oiga, ¿y la loza tiene barro? Les aseguro que el 99.9, la loza tiene barro, no, perdón, el plomo, la loza tiene plomo. Les aseguro que en un 99% el vendedor de la loza les va a decir que no. Y por supuesto no se lo crean. No se lo crean porque en este momento hay muy pocos talleres de artesanos que están trabajando loza de barro sin plomo. Aquí sí los hay. Hay un esfuerzo muy grande de Fonart de muchos años, encabezados por el señor don Mario Covarrubias. Está el trabajo de Piurers, que ha trabajado mucho en Puebla, en Morelos, en el Estado de México. Está el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en Michoacán, que están trabajando con alfareros, barro sin plomo. Hay muchas. Yo lo que les diría es, primero, a simple ojo es difícil. Sí brilla un poquito menos, pero a simple ojo es difícil. Hay un grupo de Facebook que se llama Barro Aprobado, donde pueden ustedes consultar un directorio de alfareros que producen barro sin plomo y que el único fin de esta organización es impulsar la economía de los alfareros que se han atrevido a hacer el cambio sin plomo. Es interesante esto porque atreverse a ser alfarero y no usar
plomo implica que a lo mejor tus piezas anteriormente no iban a brillar tanto. Ahora son igual de bellas, pero sí es maravilloso poder incentivar la economía de estos alfareros que se han atrevido a dar este brinco. Yo les sugeriría consultar Barro Aprobado en internet y en el grupo que tienen en Facebook. Entonces, la recomendación a simple vista es la que menos brilla. La que esté a lo mejor más opaca pudiera ser la que menos plomo tiene o la que no tiene plomo. Esa sería una recomendación. Normalmente tiene menos colores, pero mira, no me quiero desdecir porque las últimas cosas que yo he visto son impresionantemente coloridas, bellas. Hay un taller en el Estado de México que, bueno, es impresionante la belleza de las piezas, porque antes era, pues es menos bonita, ¿no? Brilla menos, como las ollas sin plomo que yo tengo en casa son menos brillantes. Pero en cambio ahora ya están haciendo cosas muy bellas. Yo les sugeriría que mejor se vayan a Barro Aprobado, consulten el directorio de artesanos, no hay ningún fin lucrativo, ninguno, y busquen estos artesanos, están sus teléfonos, les hablan. Yo iría a lo seguro. Estos artesanos buscan difundirse a través de Claro, perfecto. Y luego pasando al tema, ahora de fluoruro, que hay igual muchas inquietudes justamente porque es muy relevante y por el consumo que a lo mejor tenemos las personas y sin conocerlo, como comentabas, la sal, que ya viene integrada en muchos de lo que consumimos, de alimentos. Entonces, es un tema muy importante y ha despertado varias preguntas y comentarios que se mencionan. Por ejemplo, dice Manuel, aquí en Hermosillo hay problemas por el exceso de flúor y anda uno siempre preocupado justamente viendo la sal que no tenga flúor, viendo muchos alimentos que no tengan flúor, y eso es importante que la mayoría de las personas lo conozcamos, porque si no consumimos grandes cantidades. E incluso dice Dora, aquí en Lagos de Moreno, el agua contiene mucho flúor y las personas tienen los dientes manchados, contrario a lo que a lo mejor te dicen los dentistas, que el flúor es pues para que tengas más claro los dientes, ¿no? Entonces es importante saber también las concentraciones de flúor en el agua de potable que tenemos en casa también o que nos llega a la casa. Y finalmente con esto se preguntan, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para la población en general para disminuir esta exposición en flúor o falatos también? ¿Y qué indicador biológico sería el adecuado para el fluoruro? A ver, lo primero, vamos a empezar con fluoruro. Sí es importante conocer que consumimos sal fluorada en 16 estados de la República. Y esto es importante porque yo hablé de los efectos de la exposición prenatal y ahorita hemos documentado hasta los adultos jóvenes de estas mujeres embarazadas. Pero no hablé de los efectos en los dientes, como es el excesivo consumo de flúor y fluorosis, como dijo nuestra colega que hizo este comentario totalmente. También tiene efectos tóxicos a nivel renal, a nivel óseo. Entonces sí, hay muchos efectos tóxicos al respecto cuando el consumo es elevado. Y como vimos, hay alimentos que vienen con flúor porque desde los... en el cuidado del cultivo, los plaguicidas vienen con flúor, entonces los alimentos vienen con flúor. Entonces sí es importante cuidarlo. La principal recomendación que yo les diría es, bueno, si es una mujer embarazada no debe de consumir flúor, porque el flúor lo que consume a nivel de alimentación entra al sistema, no es a nivel del diente, no es que me estoy lavando los dientes con o sin una pasta con flúor, es que está entrando al sistema y le está llegando al niño. Y además le está llegando al niño en una etapa en donde el niño no tiene dientes, los está desarrollando pero no han salido. Los dientes salen después del nacimiento. Entonces, en mi opinión, como investigadora, yo pienso que la evidencia es contundente sobre las mujeres embarazadas y la ingesta dietética de flúor.
Esa es mi opinión. Por otro lado, creo que preguntó sobre los biomarcadores de flúor. Nosotros hemos estudiado flúor en orina y flúor en plasma. Es importante, si se estudia flúor en orina, nada más tener claridad de que se tiene que ajustar por creatinina, por la densidad de la orina y la hora de la mañana en la que se haya tomado. Ese es el biomarcador que nosotros utilizamos. Incluso utilizamos más orina como un biomarcador de excreción del flúor que está saliendo. Pero también hemos utilizado flúor en dieta con nuestras tablas, ¿no? Que fueron las que presenté. Talatos, recomendaciones para la exposición a talatos. Esa era la otra, ¿verdad, Nenetze? Pues yo les diría que la recomendación para mí más clara y contundente es: no consumamos alimentos en plásticos. Si vamos a comprar una lechuga, no la compremos en plásticos. Si vamos a comprar unos jitomates, es que es impresionante cómo hemos perdido el acceso a la verdura a granel. No utilicemos plásticos que pueden contaminar el alimento. Tratemos de utilizar, tratemos de guardarlos en cosas no plásticas. Y si recurrimos a plásticos, ahora los plásticos, hay algunos que ya aparecen como BPA, libre de BPA, ¿no? Si los han visto, BPA free, si vienen del extranjero, traten de no utilizar plásticos. Yo la recomendación que haría es consumir alimentos sin envolturas, sin contenedores de plástico, lo más posible. Por supuesto, si podemos evitar ultraprocesados, latas, pues es lo más sano, ¿no? Alimentos en su forma, comprar alimentos en su forma natural, prepararlos, evitando teflones, ¿no? Porque el teflón es una fuente de exposición tanto a los disruptores endocrinos que hablamos a través del PFAS, pero también a través del fluoruro, ¿no? De acuerdo, pues, y sigue el tema aquí muy álgido sobre el plomo, regresando otra vez. Nos pregunta Margarito y quiere saber si el estudio que se presentó solo fue para, solo se estudió utensilios o también fue ambiental, suelo, agua y otros. A ver, el estudio que presenté, los estudios que presentamos hoy, en particular los resultados que presentamos, son plomo en sangre. Es el plomo que circuló en los niños recién nacidos, es el plomo que circula en los niños del Ensanud, en las dos versiones que presenté. Es el plomo dentro del cuerpo. De las fuentes de exposición a través de las cuales llegó este plomo al sistema, nuestro estudio se centró en barro vidriado. Y la razón fue, honestamente, política pública. Enfoquémonos al más contundente y de ahí avanzamos. Hay otras fuentes de exposición, pero nuestra estrategia fue: aboquémonos al que consistentemente está más documentado. Para Margarito, sí hay estudios publicados, por ejemplo, de plomo en suelos. Pure Earth hace mucha evaluación de plomo en suelos. Nosotros no lo hemos hecho. Hay una organización de la sociedad civil que trabaja plomo en pinturas. Nosotros quisiéramos empezar a transitar a esa siguiente etapa, pero sí, concretamente la respuesta de Margarito es: los resultados que presentamos, las gráficas que presentamos son en sangre. Perfecto, muchas gracias. Y también nos pregunta Óscar Octavio, dentro de la intoxicación por plomo, ¿cómo se descartó otra causa al descenso del coeficiente intelectual en la población en general y la concentración de plomo en esta población, que era de más de 5 niveles? Ahí es donde está la investigación, exactamente ahí. Ahí es donde está un epidemiólogo, otro epidemiólogo, epidemióloga, otro epidemiólogo por aquí, otro epidemiólogo por acá, trabajando muchos epidemiólogos, epidemiólogas en este tema. ¿Cómo se hace? Se diseña un estudio
cuidado, se consideran variables que se relacionan con el desarrollo de la inteligencia, se hacen pruebas psicométricas con un rigor metodológico impecable, se mide variables que se asocian a ese desarrollo de inteligencia. Por decir algo, en nuestros estudios vamos a los hogares, entrevistamos a las madres, evaluamos el desarrollo de la inteligencia de las madres, vemos en qué entorno crecen los niños, si los niños tienen libros, juguetes que estimulen el desarrollo de su inteligencia, y medimos tóxicos ambientales dentro del cuerpo, como fue en este caso plomo. Esto se estructura a través de un proyecto de investigación, cuidando ángulos metodológicos, que este comentario va a los estudiantes más avanzados, pues por supuesto consideramos factores de confusión, posibles mediadores, etcétera, y a lo que llegamos es a un resultado que se va uniendo a un acervo de resultados de otros proyectos de investigación también cuidados, y que a la hora de que hay consistencia en estos resultados publicados en revistas de alto impacto con evaluación por pares, se va haciendo el acervo para llegar a una conclusión. En este momento, el efecto neurotóxico del plomo no se pone en duda. La OMS lo reconoce como absoluto y lo lista entre los 10 tóxicos de mayor preocupación en el mundo, con base en esta historia de investigación que acabo de comentar. Y justo de ahí viene también todo este problema económico, ¿no? Que mencionabas al principio de la presentación, que las personas que tienen ya problemas de esta intoxicación por plomo, pues se van pasando a la curva donde está la gente a lo mejor normal y ya no es los superdotados. Entonces es un problema también, como mencionabas, para el país que tiene esta situación. Y David Palafox nos pregunta que si existe algún trabajo que refleje este impacto económico en el país con respecto a este tema de plomo. Sí, cómo no. A ver, con respecto a lo que dices, déjame contestar en dos sentidos. Creo que todavía tenemos un ratito para... Sí, tenemos suficiente tiempo. Lo que dices de NetCen es muy importante, porque yo no profundicé en esto. ¿Qué implica que a un país una exposición ambiental, que ahorita estamos hablando de tenga un impacto en una pérdida de 5 puntos de coeficiente intelectual en 15% de la población? Implica este traslado de la distribución de inteligencia de la población, pero implica que a los niños regresemos al ámbito individual, regresemos a esos niños afectados. Es muy importante tener la perspectiva poblacional sin olvidar a los casos. Van a tener más retos de aprendizaje, van a tener más retos de atención, van a tener más retos de desempeño escolar. Son rezagos que se van acumulando. Van a tener más retos de obtener oportunidades futuras, de obtener un mejor empleo. Si tu educación no alcanza lo que debería alcanzar, no vas a tener oportunidades laborales, porque en la competencia te va a ganar otra persona. Entonces, lo que esto está implicando en el largo plazo es la perpetuación del ciclo intergeneracional de la pobreza, porque además esto afecta más a las familias que viven en un entorno de pobreza y de desnutrición. Entonces, los rezagos se van acumulando, las inequidades se van acumulando, y la proyección del impacto a largo plazo es enorme. Ahorita estamos trabajando con el Grupo de Economía de la Salud el impacto en rezago escolar. O sea, se van acumulando impactos. En nuestro estudio de corte, nuestros participantes de mayor edad ahorita están en los 28 años, si mal no recuerdo, los más grandes. Y hemos estudiado hasta este tipo de impactos. Pero no hemos podido llegar en nuestros estudios más allá del mercado laboral porque son todavía adultos jóvenes. Pero sí hay un estudio publicado en Environmental Health Perspectives por Atina, en donde hace una evaluación del impacto económico de la exposición a plomo
en diversos países del mundo y en particular en Latinoamérica. Y este dato que yo puse de 1.85% del Producto Interno Bruto es con base en el estudio de Atina publicado. Creo que esto podría responder la pregunta que te hicieron. Exactamente. Y pasando ahora al tema de falatos, ya prácticamente para ir cerrando esta sección, se menciona que sí hace falta mucha difusión también para la población por justamente no saber el efecto que tienen este tipo de materiales, como los chupones, como el tema en las mamilas, etcétera, y que de ahí provoca pues alguna situación a los niños, ¿no? E incluso a los bebés o recién nacidos. Entonces, ¿hay algún material que se pueda utilizar para difusión al interior de los estados para que podamos difundir en diferentes medios sobre este tema? Sí lo hay infografías y hay infografías muy bonitas que puedo compartir con ustedes y que podríamos difundir sin ningún problema. Y en este caso en particular de los chupones y de los biberones, pues la recomendación primera es lactancia materna, sin duda. Claro. Después, pues biberones que digan claramente libre de fenoles y talatos. Desafortunadamente en este momento no tenemos la regulación y sí los encontramos en el mercado. Entonces la responsabilidad del cuidado nos toca a los ciudadanos, que bueno, a la larga nuestro grupo de investigación buscaría lograr ese marco normativo y esa regulación, ¿no? Pero como dije, todavía no hemos llegado ahí. Pero entonces nos toca a los ciudadanos ver pues de qué está hecho y tener cuidado. Claro, pues hay muchas felicitaciones a este trabajo que has desarrollado, por esta exposición. Te queremos agradecer por esto y bueno, pues que te vamos a solicitar todo este trabajo que nos has permitido compartir ahorita, como lo que mencionabas con las infografías, a lo mejor algunos materiales más, documentos que podamos compartir para los que consulten después esta grabación, y también para los que consulten nuestras páginas, pues vamos a tener esta información que nos has permitido ahorita comentar. Muchísimas gracias a ustedes, Nenetzen, al doctor Lascano, por favor, dale las gracias de mi parte por la invitación, a todo el equipo que organizó esto, que me tuvieron la paciencia de ser pre-internet y que bueno, todo estuvo súper bien organizado. Muchas gracias a ustedes, por supuesto a la audiencia, por haberme dedicado esta casi hora y media de atención. Lo agradezco de verdad, de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mara. Pues tuvimos más de 400 asistentes, que es un número bastante alto para este tema que es de gran relevancia. Y bueno, pues te vamos a mostrar tu constancia por esta participación que tuvimos hoy, y que también la maestra Janet nos va a hacer algunos anuncios. Muchas gracias, doctora Mara, te agradezco muchísimo, y como comentabas, a toda la audiencia, y pronto tendremos más videoconferencias para ustedes. Gracias y buena tarde. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Mara, maestra Nenetzen Saavedra, por esta gran moderación. Creo que fue un tema excelente y que atrajo mucho la atención de nuestro auditorio. Esperemos poder contar con usted en alguna otra ocasión, doctora.